Hola, Quinto, ¿cómo andan? Espero que anden bien, que se estén cuidando mucho. Los tenía un poquito abandonados, hacía como una semana, un poquito más que no les hacía un video, así que bueno, acá estoy. Noté que me están entregando bastantes chicos que no me habían hecho ninguna entrega, me están entregando las actividades, así que estoy contento. Eh, las primeras actividades yo no les había puesto fecha de entrega. Eh, Me pareció prudente por si alguno tenía problemas de conectividad, ese tipo de cosas, como para que ya se vayan acomodando y darles un poquito de tiempo. Pero bueno, el tiempo pasa, las actividades se acumulan, hay que tratar de hacerlas. Yo entiendo que algunos pueden llegar a tener algún problema de conectividad. Tratemos de no dejar que las cosas se acumulen. Y si hay algo que no entienden, algún problema, algo así, no duden en preguntar a los profes, que para eso estamos. Eh, la semana pasada yo les subí al foro, al grupo, y el director también lo pasó por WhatsApp, un resumen que hizo la profesora Gladys sobre el tema de recursos, que está muy bueno, que tiene un mapa de la Argentina con el tema de los recursos. Algunos chicos ya me enviaron esa actividad, ya me la enviaron y los mapas están buenísimos, o sea que la verdad que estuvo súper claro. Y habíamos hablado con la profe que esta semana yo les iba a hacer un videíto explicándoles más o menos qué tipos de recursos existen y dándoles algunos ejemplos cotidianos sobre el tema. Y también les voy a dar una pequeñita actividad. Pero fíjense, por favor, antes de ver este video, chusmeen un poco el resumen que hizo y la actividad de la profesora Gladys, que en realidad ya las actividades de quinto no son de la profesora Gladys ni mías, sino que son de los dos, porque estamos tratando de los profes que tenemos cursos compartidos de unificar nuestras tareas, ¿no? Así que quinto A y quinto B van a tener las mismas tareas, eh, al menos hasta que termine la cuarentena. Esto lo aclaro por si alguno todavía no terminó de entender y dice, se habrán confundido, me llegó una tarea de la profesora Gladys o alguno de quinto B, capaz que les llegó un video mío, y es porque justamente estamos tratando de sincronizar estas cosas, que me parece genial, me parece mucho más práctico para ustedes y para nosotros. Bueno, la profe les había mandado un resumen de recursos naturales y del mapa de la Argentina, que como les dije, algunos ya me mandaron esa actividad y está buenísimo. Pero primero quería partir de una pequeña diferencia. Muchas veces solemos plantear el concepto de recurso como lo que se toma de la naturaleza para saciar una necesidad. Pero eso sería un recurso natural y no un recurso. Recursos, hay varios tipos de recursos. Por ejemplo, doy un ejemplo, recursos tecnológicos. Nosotros ahora estamos utilizando un recurso tecnológico, varios recursos tecnológicos. Estamos utilizando redes sociales, plataformas de internet, cámaras, celulares, todos estos elementos, bueno, informándonos con la televisión o desinformándonos, no sé cómo quiero llamarlo. eh, Estamos usando recursos tecnológicos y hoy en día los estamos valorando mucho más, ¿no? La mayoría de nosotros estamos conectados gracias a estos recursos tecnológicos con familiares que queremos mucho, con amigos que queremos mucho, y si no tendríamos estos recursos tecnológicos, la verdad que sería mucho más difícil la cuarentena. Así que me pareció interesante nombrar los recursos tecnológicos y traerlos a colación. Por otro lado, tenemos recursos humanos también. Y como me gusta relacionar generalmente los contenidos de la geografía con la actualidad, también debemos hablar de los recursos humanos que hoy en día nos están salvando la vida. Por ejemplo, los médicos, los enfermeros o las personas que nos están cuidando, ¿bien? Que sería, por ejemplo, la policía. Los docentes somos un recurso humano. Eh, Me pareció interesante también nombrar los recursos humanos y traerlos al presente y de alguna manera ejemplificarlo. Eh, Todas las noches a las 9 de la noche, eh, depende de los barrios, ¿no? Pero en muchos barrios se suele cantar el himno, se aplaude, justamente
para hacer o no, y menciona a estos recursos humanos que están trabajando tal vez un poco más de lo normal. Los que tenemos la dicha de poder seguir trabajando en esta cuarentena, estamos trabajando un poco más. Y los que no pueden trabajar en esta cuarentena la están pasando mal. Así que es un tema. Por otro lado, también tenemos recursos financieros, que pueden llegar, un Estado puede tener recursos financieros y nosotros podemos tener recursos financieros. Un pequeño ahorro, muy difícil en esta época ahorrar, pero puede llegar a ser un recurso financiero. Un Estado, una gran empresa tiene bonos, acciones. Esos serían recursos financieros. Y por último, sí, tenemos los recursos naturales, que sí, es lo que el ser humano, lo que las sociedades, las culturas van a tomar de la naturaleza, se van a brindar de la naturaleza para saciar una necesidad. Dentro de los recursos naturales vamos a tener varios tipos de recursos naturales. Vamos a tener la minería, por ejemplo, donde se extraen minerales como el oro, la plata, el estaño, el cobre, el hierro, el níquel. La pesca, la agricultura, bien, la ganadería, la pesca también es un recurso natural. Eso por el lado de los recursos naturales, pero lo importante, esto seguramente ya lo vieron años atrás, en segundo año lo vieron conmigo, y si tuvieron otro profe seguramente también lo vieron. Existen estos tipos de recursos naturales, ¿no? El agrícola sería, por ejemplo, la harina, viene de un recurso agrícola, la harina de trigo, o el aceite de girasol, el aceite de maíz, vienen de la agricultura. Si yo como, por ejemplo, carne de vaca, carne de pollo, huevo, leche, algún lácteo, serían recursos ganaderos. La pesca no hace falta aclarar mucho. Los recursos forestales serían cuando se utiliza el recurso de la madera de los árboles. Por ejemplo, acá, esta cuchilla que tengo acá, el mango es de madera. Con esta cuchilla los voy a correr por Marsella hasta Camino Negro si no me entregan los trabajos. Bueno, el mango... No, mentira. Los voy a cogotar si no me entregan los trabajos. Lo voy a agarrar como este osito, mira, yo me lo traje para mostrarlo. Como este osito que está acá, y voy a tirar aquí y no me entrega los trabajos. Ya van a ver. Soy malo. Bueno. Recursos forestales. Bien, acá en la cuchilla esta, por ejemplo, tenemos hierro en el filo, en la hoja de la cuchilla, y en el mango madera. Por ejemplo, agricultura, un limón. Bien. Estos son tipos de recursos naturales, pero acá tenemos una pequeña diferencia. Acá es donde abrimos un poco el abanico, volvemos a abrir el abanico. Ya vimos que existen diferentes tipos de recursos. Dentro de los recursos, sí, están los recursos naturales, y dentro de los recursos naturales tenemos diferentes tipos de recursos naturales, agrícola, ganadero. Pero aún así existe otra clasificación que me parece un poco más interesante, que es si los recursos son bióticos o abióticos. Biótico significa que tiene vida. Un limón tiene vida. Salió, o sea, de una planta, y la planta tiene vida. El árbol tiene vida. Y el limón tiene una semilla dentro, que nosotros podemos plantar y tener otro árbol de limón. En cambio, el hierro con el que se hizo la cuchilla, bien, el hierro con el que se hizo la cuchilla, nosotros no podemos plantar un árbol de hierro y tener más hierro. Bien, es un recurso limitado, aunque existe un montón de hierro en la tierra. Pero les voy a dar, por ejemplo, La Plata. Bien, La Plata, no la capital de Buenos Aires. La Plata, el elemento de la tabla periódica, con lo que se construyen cadenitas, se usa también para hacer soldaduras. La plata es muy útil. La plata es un recurso que no abunda en todo el planeta, y va a llegar un momento que se va a agotar. Bien, esto sucede justamente porque es un elemento abiótico, no tiene vida, no tiene la capacidad de reproducirse. Nosotros podemos lograr que el ganado, las vacas se reproduzcan, las gallinas se reproduzcan, los peces se reproduzcan, pero no podemos lograr que el oro o el diamante se reproduzcan. Bien, nombro el diamante porque es un elemento muy utilizado, no solamente por el tema de la joyería, sino también, por ejemplo, un disco para cortar una cerámica tiene diamante. Bien, es un elemento que se utiliza bastante en la construcción. Y es algo que es finito. ¿Qué quiere decir? Que tiene un fin, no es inagotable. Los recursos que son inagotables, bien, que generalmente los vamos a ligar a lo biótico, a lo que tiene vida, se llaman renovables. O sea, vuelvo a repetir, capaz que me confundí con una palabrita.
los recursos que tienen vida, bien, que pueden reproducirse, se llaman renovables. Se llaman renovables porque se pueden renovar. Bien, nosotros podemos tener, si sabemos manejar el recurso, podemos llegar a tener limones toda la vida. Bien, generaciones tras generaciones. Y después tenemos los recursos no renovables, que generalmente están emparentados con los recursos abióticos. No tienen vida, no se pueden reproducir, se agotan. Bien, por ejemplo, el petróleo. Bien, el carbón también serían ejemplos. En ese caso no son minerales, se llaman mineraloides porque no cumplen con los requisitos para que sea un mineral. No son sólidos, no tienen una estructura ordenada, bien, no tienen una estructura atómica ordenada. Vamos a dejarlo el tema de la diferencia entre minerales y mineraloides para otro video. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Entonces existen recursos que se pueden renovar y que no se pueden renovar. Y también, por ejemplo, tenemos recursos infinitos. Se me ocurre el viento, la marea de las costas, la marea de los océanos, de los mares, que se utiliza, por ejemplo, para hacer energía. Se me ocurre la energía del sol. El sol es considerado un recurso también que no tiene fin, es un recurso infinito. Ese es otro tipo de recurso. ¿Bien? Recursos que son infinitos y por más que el hombre intervenga, gracias a Dios, van a seguir estando. ¿Bien? Sería muy difícil obstaculizar el sol. El único que logró hacerlo fue Montgomery Burns. Al menos que yo sepa, el único que obstaculizó el sol fue Montgomery Burns. Bueno, y por último hay un tipo de recursos que son los recursos potenciales, que habla de recursos que hoy en día tal vez no son tan útiles, pero que la comunidad científica asegura de que el día de mañana pueden llegar a ser muy, muy importantes y muy usados. Entonces se los considera recursos potenciales. Muchas veces los países poderosos tratan de adueñarse justamente de estos recursos potenciales porque saben que la tecnología dentro de unos años va a utilizar estos recursos y van a ser muy valiosos. También podemos llegar a hacer otro videíto hablando sobre el tema de los recursos potenciales, sobre el plutonio, el uranio, por ejemplo, y sobre algunas complicaciones que pueden llegar a traer estos recursos potenciales. Bueno, ¿cuál sería la actividad brevemente? Vuelvan a leer el texto que mandamos con la profe Gladys, vuelvan a chusmear el mapita de recursos en la Argentina, vuelvan a mirar este videito y traten de hacer una lista, mandarme en una hojita común y corriente. Algunos me están mandando tipeado, otros me mandan fotito de la carpeta, me da lo mismo. Traten de enumerarme cuáles son los recursos que estuvieron usando durante la cuarentena. Pero necesito que me sorprendan, que escriban muchos recursos, no me pongan 8 o 9 recursos nada más. Porque ustedes piensen que existen recursos por todos lados. Las paredes, el cemento, la arena son recursos minerales, por ejemplo. El hierro, los cubiertos con los que comen. La puerta que abren y cierran todos los días. La mesa, bien, que es de madera, las cerámicas. La ropa, la lana, los alimentos. Tenemos muchísimos ejemplos de recursos que estuvieron usando durante esta cuarentena. Bien, y no digo recursos naturales nada más, hablo de recursos. Me pueden poner, por ejemplo, recursos tecnológicos que estuvieron usando durante la cuarentena. El celular, internet, bien, la tele. Bueno, voy a dar por finalizado. 14 minutos, no se pueden quejar, no la hice tan larga. Los extraño un montón. Háganme la tarea. Porque si no me enojo y soy malísimo cuando me enojo. Y acuérdense, háganme una buena lista de recursos que estuvieron usando, por favor, en la cuarentena. Bien, les mando un beso enorme. Los quiero.